Buen día para todos. ¿Cómo estamos? Les recuerdo que vayan marcando la asistencia en el aula virtual mientras esperamos que se complete unos minutitos más el grupo. Y si alguien me comenta un poquito, necesito saber si ya dieron derivación logarítmica en la teoría para ver hasta dónde podemos avanzar hoy. Y si dieron que sigue de logarítmica, ecuación de la recta tangente y normal. ¿Llegaron a ver eso o no? ¿O cómo para ver hasta dónde llegamos hoy? Sigue entrando gente. Mientras lunes y viernes eran las clases, ¿no? O sea que eh, creo que me dijeron lunes y viernes. Ayer, ¿quién estuvo en la clase? Sigue entrando gente. 24. ¿No están yendo a la teoría o qué está pasando? ¿Alguien tiene el link del Drive donde el profe sube las clases? O no sé cómo es. ¿Dónde le sube? O le sube a YouTube. Creo que alguien me comentó a un Drive. Ah, dale. ¿Y me podrían pasar me pasan el link, por favor? Dale, gracias. Bueno, entonces ahí chequeo bien hasta qué temas dieron en la teoría. Igual hoy vamos a hacer vamos a seguir con el ejercicio 3 que ya les había comentado del práctico 2. Estamos en derivadas ya, que es súper importante porque es donde aprendemos a usar la tabla de derivadas y tienen que aprender a derivar sí o sí para poder ir bien en los parciales y demás. Y todo lo que aprendemos ahora en una variable les viene de base para la parte de dos variables, ¿sí? Entonces, ese link es directamente es un video. No es un link donde está toda la carpeta, digamos. Es un drive donde están todos los videos. Ah, ok. Bueno, bien. Bueno, a ver, esperen que voy a poner a grabar. Para empezar nuestra clase. Ah, les quería comentar que hoy vamos a terminar un ratito antes, 9:30 más o menos, unos minutitos antes, porque uno de mis hijos tiene clase 9:30 y está en segundo grado.
y no sabe entrar solo ni nada, todo el tema de las clases virtuales, así que tengo que acompañarlo. Por eso vamos a cortar un rato antes, hoy no vamos a hacer recreo, ¿ok? Bien. Bueno, entonces, como les decía, vamos a seguir con el trabajo práctico 2 de derivadas, ¿sí? En el ejercicio 3 nos quedamos. Ya habíamos visto toda la parte de definición de derivadas, ¿sí? De hallar la derivada por definición. Ya estuvimos viendo, calculando el límite del cociente incremental y demás. Y empezamos a utilizar eh, la tabla de derivadas para encontrar derivadas de funciones utilizando las fórmulas, ¿sí? Esperen que voy a presentar. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el ejercicio 3 y la tabla. La voy a dejar acá y cuando necesitemos, esta es la clase pasada, ¿sí? Lo que estuvimos viendo, algunas cuestiones del uso de la tabla que vamos a ir viendo hoy en función de la fórmula de la que toma cada función que nosotros tenemos que derivar, ¿sí? Recordamos la consigna, simplemente era utilizando el ejercicio 3, utilizando las fórmulas de derivación, calcular las derivadas de las siguientes funciones, ¿sí? Habíamos hecho nada más el A y el B. Y entonces vamos a seguir, ¿sí? Voy a dejar acá. Entonces, como yo les había comentado, siempre cuando calculamos derivadas, como la fórmula de la derivada de una potencia es bastante fácil de aplicar, ¿sí? Cuando tenemos x elevado a la n, ¿sí? Baja n multiplicando a x elevado a la n menos 1, ¿verdad? Es una fórmula muy fácil de aplicar y entonces siempre que uno pueda transformar, siempre que se pueda, obviamente, transformar la expresión de la función en una potencia, se hace para eh, evitarse cuentas, digamos, ¿sí? Entonces, el C, vamos a ir haciendo acá al costadito. C de X. Ah, acá no tiene, es la función nomás. A ver, vamos a hacerlo con azul nomás entonces. C de X es 7X a la 1/3. Entonces, esto fíjense, X a la 1/3 aparece acá como una potencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a derivar esta expresión, este sería el n, ¿sí? Y esto es x a la n. Entonces, como miramos en la fórmula, acá la potencia, acá miren que yo ya les había puesto un ejemplito de x a la quinta, baja el exponente n multiplicando a x elevado a la n menos 1. Entonces, yo tenía un 7 acá. Quieren, ya vamos a ir haciendo la derivada para no copiar la función. Ya vamos a hallar c' de x, ¿sí? O sea, la derivada. Y entonces, esto tiene un 7 adelante, ¿verdad? 7x a la 1/3 es lo que tenemos que derivar. Entonces, baja 1/3 multiplicando a 7 y x queda elevado a la 1/3 menos 1, ¿sí? Acá queda 1/3 menos 1 y entonces esto queda 7 por 1/3 es 7/3 y x elevado a la 1 son 3/3, 1 menos 1/3 menos 3/3 son menos 2/3.
¿sí? Entonces, el primer término de nuestra función, la derivada queda 7 tercios por x elevado a la menos 2 tercios, y eso es la derivada del primer término. ¿Por qué nosotros acá podemos ir derivando término por término? Porque la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Entonces, cuando ustedes tienen suma y resta, van derivando cada término por separado, ¿sí? Y así obtengo la derivada de la función. Ahora, en el siguiente término tenemos menos 2x a la menos 2, ¿sí? Vale, vamos a poner cálculos auxiliares. Entonces, bajo el menos 2, cuando tengo un exponente negativo, igual opero de la misma manera. Bajo multiplicando, pero baja con su signo, ¿eh? Ojo con eso. Baja con su signo al menos 2, multiplicando al menos 2 que está con x, ¿sí? Y resto 1, lo mismo, la misma fórmula. Y ojo con los signos. Entonces va a quedar menos 2 por menos 2 me queda más 4 y x elevado a la menos 2 menos 1, porque a menos 2 le resto 1, porque eso dice la fórmula, ¿sí? Me queda x elevado a la menos 3. ¿Estamos? Y en el siguiente término, que es e por x, ¿sí? Recuerden que e, siempre que aparezca en las funciones el número e, es un número, ¿está? Es la base de los logaritmos naturales, el número e, y si es un número, lo derivamos como un número, como una constante. Entonces yo tengo en esta parte de la función, acá, tengo constante por x, ¿sí? Una constante por la variable, que no sé si está en la tabla esa, c por x. No, está c sola y x sola. C por x, si la función es su derivada es c, ¿sí? ¿Por qué? Si la función es c por x, o sea, con una constante por la variable, su derivada es la constante. ¿Por qué? Y es muy fácil de verlo, digamos. Si nosotros tenemos, supongamos, 6x y tengo que derivar, ¿sí? Derivo esto como si la x está elevado a la 1. Entonces, bajo el 1 multiplicando al 6 y me queda 6, y x me queda elevado a la 1 menos 1, 0. ¿Sí? Entonces me queda 6 por 1, porque x a la 0 es 1, 6 por 1, 6. Entonces, la derivada de 6x es 6, ¿ok? Entonces, siempre la derivada de una constante por x es la constante, ¿está? Entonces acá tengo constante e por x, su derivada es e. Y la derivada de 1, la derivada de una constante solita es 0, ¿verdad? Entonces ese término desaparece en la derivada. Y entonces queda así. Esta es la derivada de la función c de x. ¿Cómo hicimos? Derivamos término por término. ¿Está bien? Ahora, en la D, acá ahí empiezan a aparecer algunas de las técnicas que yo les decía de transformar en potencia. Como tenemos, fíjense, en d de x, tenemos una función 2 sobre x al cubo. O sea, tenemos una constante dividida en una función. Nosotros podemos derivar esto aplicando la derivada de un cociente, ¿sí? Si pensamos que arriba tenemos una función constante 2 y en el denominador tenemos una función cúbica, x al cubo, ¿sí? Y podría aplicar la fórmula de la derivada de un cociente
y me va a salir, ¿sí? Pero fíjense que es mucho más simple si uno piensa que este 2 lo puedo dejar multiplicando a x elevado a la menos 3. Es decir, este exponente que tiene x acá en el denominador, cuando ustedes algebraicamente lo quieren subir al numerador de la expresión, lo que tienen que hacer es cambiarle el signo al exponente, ¿sí? Pero ¿por qué es esto? ¿Por qué x a la menos 3 es lo mismo que dividir por x? Y porque si ustedes tienen x a la menos 3, esto por definición de potencia de exponente negativo, se resuelve invirtiendo la base, x que tiene un 1 acá, queda 1 sobre x elevado al cubo. O sea, se invierte la base y se cambia el signo al exponente. Y entonces 1 al cubo sobre x al cubo. Y entonces 1 al cubo es 1. Y entonces fíjense que x a la menos 3 se transforma en esto. O sea, multiplicar por 1 sobre x al cubo es lo mismo que multiplicar por x a la menos 3, ¿sí? Porque son expresiones equivalentes. En nuestro caso teníamos 2 sobre 2 por x al cubo. Entonces, ¿por qué 2 por x al cubo es lo mismo, a la menos 3, perdón? Es lo mismo que lo que teníamos originalmente. Y sí, porque hago 2 por 1 sobre x al cubo, que es x a la menos 3, y 2 por 1 es 2, y x al cubo queda abajo. Entonces tengo la expresión que tenía originalmente y la transformé en 2 por x a la menos 3. ¿Está? Siempre se hace eso. Y si ustedes tienen en el numerador la expresión y la quieren llevar al denominador, también funciona de la misma manera. ¿Está? Se cambia el signo. Si, por ejemplo, si ustedes tuvieran esta parte, yo les doy 6 por x a la menos 2, por ejemplo. Esto lo pueden escribir como 6 sobre, y este que es exponente menos 2, lo bajo como x al cuadrado. ¿Está? Eso se puede hacer siempre. Es álgebra nomás. Muy bien. Entonces, transformé. ¿Qué hice? Transformé la fórmula, digamos, de mi función, pero sigue siendo una expresión equivalente. O sea, si yo derivo 2 por x a la menos 3, estoy derivando una expresión equivalente a la de la función d de x que yo tenía, ¿sí? No le cambié, no le agregué nada, no le cambié ni quité nada, no le agregué ni quité nada, solo le transformé la fórmula algebraicamente, ¿sí? ¿Para qué? Para poder derivar más fácil, nada más. Entonces, esto que yo encontré acá, obviamente no es la derivada de la función, sino que es la misma función escrita de otra forma, ¿sí? Entonces, recién ahora vamos a derivar. Esto se hace mucho, digamos. Bueno, no, la escribo así mejor a esta función y ahora la derivo, ¿ok? Entonces, derivamos esto y baja. El menos 3 multiplicando a 2 queda menos 6x, y menos 3 menos 1 nos queda menos 4, ¿sí? Y entonces menos 6 por x a la menos 4 es la derivada y es lo mismo que menos 6 sobre x a la cuarta. Le llevo otra vez que tenía exponente negativo, lo llevo abajo con exponente positivo. Menos 6 sobre x a la cuarta es la derivada de la función d de x. ¿Está? Esta es la que estábamos buscando. Esto sería Profe, la derivada. Sí, y decíame. sí o sí hay que volver a poner esa expresión, no se le puede dejar menos 6 por x a la menos 4. Ajá, por lo general se suele dar la derivada en la misma estructura o forma algebraica que tiene la función original. Fíjate que la función original vos tenías 2 sobre x al cubo, ¿verdad? O sea, tenías un cociente.
Entonces vos transformaste y esto fue una estrategia, digamos, para obtener la derivada, pero la derivada se suele tomar como prioridad cómo está dada la función, ¿sí? Como la función está dada 2 sobre x al cubo, bueno, lo expreso como un cociente. Fíjate, te muestro algo acá. En la c de x está 7 por x a la 1/3, en la función original, ¿verdad? 7 por x a la 1/3 es lo mismo que si vos tenías 7 por la raíz cúbica de x, porque x a la 1/3 es raíz cúbica de x. Entonces, si nosotros esta función c de x, el primer término teníamos de esta forma, ¿sí? En la derivada no podíamos dejar esta expresión, digamos. Estaría incompleto si nosotros en la derivada dejamos de esta forma la derivada. ¿Por qué? Porque si está dada en forma de raíces, la función original, uno debería dar la derivada en la misma forma, ¿entendés? Entonces, ¿esto cómo lo hubiéramos escrito si la función original estaba raíz cúbica de x? Y esto lo hubiésemos escrito 7/3, esto como está a la x a la menos 2/3, lo puedo llevar abajo como x a la 2/3. Le cambio el signo. Y entonces esto queda 7 sobre 3 y x a la 2/3 es raíz cúbica de x al cuadrado. Esto hubiésemos tenido que poner en el primer término de la derivada si en la función original estaba esta forma, ¿sí? Si estaba así, así teníamos que dar la derivada. No es que esté mal, ojo, vos me decís, está bien la derivada si yo pongo menos 6x a la menos 4, no es que esté mal. Es como que está incompleto nada más. No sé si me explico. Bien. Leandro ya cerró la asistencia. A las 8:20 cierra la asistencia, tengo entendido. La profe que programó puso 20 minutos de... Alguien preguntó ahí en el chat. Bueno, estamos entonces, esa sería la expresión de la derivada de la función d. ¿Mm? ¿Alguna pregunta de esto? Si no Sí, avanzamos, ¿no? sí, profe, ¿y cómo sería la derivada, pero de la fórmula original ¿De qué? ¿De la c o de la d? de la D? Y acá está, menos 6 sobre x a la cuarta. No, pero directamente en vez de transformar la fórmula, o sea, derivada directamente sobre el comienzo que era 2 sobre x a 3. Ah, derivar como un cociente. Sí, Y ahí tenés que, mira, la derivada de un cociente es la derivada de u sobre b, que está en la fórmula, acá está, acá te la pinto en verdecito, u sobre b. La derivada es todo esto, ¿sí? Que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo dividido al cuadrado del denominador, ¿sí? Todo eso hay que hacer acá. Entonces, la derivada de d va a ser, o sea, el 2 es tu función u y x al cubo es la función b, ¿sí? sí, sí. Entonces, la derivada del numerador es 0 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del denominador es 3x al cuadrado, porque es la derivada de x al cubo, Sí, ¿sí? sí, sí. Todo dividido el denominador al cuadrado. Entonces va a ser x al cubo al cuadrado. Acuérdate que en el denominador es sin derivar. Entonces, el primer término se anula. Sí, Y acá te obviamente lo queda sé. menos 6, x al cuadrado, arriba. Y abajo te queda x al cubo al cuadrado, potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Sí. Entonces te queda x a la sexta. Y entonces acá puedes simplificar 2x que están multiplicando acá con 2 de las 6 que hay abajo y quedan 4. Ah, Y está, está. entonces te queda menos 6 sobre x a la cuarta.
obviamente queda lo mismo que nosotros ya habíamos encontrado. Pero que aplicamos la derivada de un cociente. Sí. ¿Mm? Está, profe, sí. Obviamente que fíjate todo lo que hay que hacer, digamos, pero sale igual. Sí, no, es que yo había aplicado S U por B, pero no había simplificado, y entonces abajo me quedaba X a la sexta. Entonces, como Ah, que no dije, te estaba cerrando ahí. exactamente, no me Ah, estaba ok, cerrando y era porque no simplifiqué. no simplificaste. Listo, Ya. súper. Gracias, Buenísimo. profe. De nada. Muy bien, seguimos entonces. Vamos con la e de x. Bien, la función, paren porque yo voy a tener que hacer. Son un montón de funciones. Les quiero ir poniendo bien al lado para que no se pierdan. Bien, entonces empezamos con la e de x. Me voy a hacer lugar acá. Viendo la forma que tiene esta función y qué regla de derivación vamos a usar, ¿sí? Voy a tratar de ser más chiquito a ver si puedo optimizar más el lugar acá. Bueno, entonces, veamos, 7 dice 7 por e a la x menos 2 elevado a la x. Entonces, ¿qué estructura tiene esta función? Fíjense que es constante por una función, 7 por e a la x, y menos 2 a la x. Entonces, 7 por e a la x, tengo en el primer término menos 2 a la x. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Fíjense que esto es constante por función y a la vez la función es e a la x, ¿sí? O sea que la derivada de, o sea, acá voy a usar c por u, ¿sí? En fórmula. Y acá voy a utilizar a la x en la tabla. ¿Por qué? Fíjense, c por u, cuando tengo, acá está en celeste pintada en la tercera columna, c por u, la derivada de una constante por una función es la misma constante por la derivada de la función, ¿sí? Y el otro es 2 a la x. 2 a la x estaría acá, porque es a la x, una constante elevado a la x. La derivada es a la x por logaritmo natural de a, ¿sí? Entonces, esas dos fórmulas voy a utilizar acá. Primero voy a derivar c por u y luego la fórmula a la x, ¿sí? Entonces, e' de x, o sea, la derivada va a ser constante por función, es la constante por la derivada de la función. Justo acá la función es e a la x. ¿Se acuerdan que yo les había contado que e a la x es la única función que coincide con su derivada? O sea, e a la x, su derivada es e a la x. Por lo tanto, 7e a la x nos queda 7e a la x nomás, ¿ok? Y después, la derivada de a la x es a la x por logaritmo natural de a. ¿Quién es a acá en nuestra función? Acá a es 2, ¿sí? Entonces queda menos a la x, el mismo 2 a la x, por logaritmo natural de 2, ¿sí? Y fíjense que acá aplicamos nada más las fórmulas de derivación y ya encontramos la expresión de la derivada de la función e, ¿sí? Ya está fácil. Ah, esta está más linda. Bueno, a ver la F. Los que hicieron, bueno, van controlando todo lo que hicieron a ver si salió. F de x es raíz cuadrada de 4x cubo menos 3x cuadrado
más 4x más 1. Bien. Así que no me entró el unito ahí. Bueno, ¿cómo vamos a derivar esto? Se puede derivar como raíz cuadrada de u, ¿sí? Y también se puede transformar en una potencia. No se puede abrir un ratito, no llegué a poner. No, porque ya está programado eso para todas las clases. Martes y jueves de 8 a 8:20, todos los martes y jueves. No, cada una consulta en el chat respondo. No se puede. Bueno, entonces, les decía que se puede derivar como raíz cuadrada de u o también transformar esto en una potencia y derivarlo como una potencia, que es lo más fácil, porque fíjense las fórmulas. A ver, raíz cuadrada de u. Acá está, abajo de la verde en la tercera columna. Acá, raíz cuadrada de u. La derivada es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de u, o sea, toda la expresión está por la derivada de u. ¿Sí? Y también podemos derivar como u a la n, que u a la n está ahí arriba en verde, n por u a la n menos 1 por u derivado. Entonces, esto yo diría escribirlo como 4x cubo menos 3x cuadrado más 4x más 1 elevado a la 1 medio. ¿Por qué elevado a la 1 medio? Porque es la raíz cuadrada de esto. Entonces, todo esto en el radicando, ¿sí? Y por potencia de exponente fraccionario, esto es toda esa expresión elevada a la 1 medio. Y entonces, acá, cuando transformé de esta forma, ya puedo usar la fórmula u a la n en la tabla, ¿sí? Entonces, la derivada, ¿cómo nos va a quedar? N, que es 1 medio, por n por u elevado a la n menos 1 por u prima, ¿sí? Les muestro la formulita. U a la n acá en verde. N por u elevado a la n menos 1. Pero esta es la u original, no la derivada. Y todo eso multiplicado por u derivado. Entonces, n por u, ¿qué es todo esto? Uy, 4x cubo menos 3x cuadrado más 4x más 1 elevado a la n menos 1, o sea, a n que era 1 medio, le resto 1 y me queda elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Por u derivado, o sea, por todo esto que está entre paréntesis, que es este polinomio, derivado. Entonces lo derivo. 4x al cubo derivo bajando el 3, 3 por 4, 12, x cuadrado. La derivada de menos 3x cuadrado es menos 6x. La derivada de 4x es 4. Y la derivada de 1 se anula. ¿Sí? Y entonces esto nos queda como f' va a ser igual a 1 sobre 2. Y esto, fíjense, todo este polinomio elevado a la menos 1 medio es lo mismo que llevarlo abajo elevado a la 1 medio, que era lo que estuvimos conversando hoy. Y ese polinomio elevado a la 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada de 4x cubo. ¿Sí? Y todo eso multiplicado por 12x cuadrado menos 6x menos 4, que se está multiplicado por 1. Entonces directamente lo puedo poner acá arriba. Y ahí está. Eso es la derivada. Esperen que acá quedó horrible y ahora cuando pase el PDF no van a entender nada.
más 4x más 1 y todo adentro de la raíz. Ahí está. Y esta es la derivada de la función f de x. ¿Está? Fíjense que transformamos algebraicamente. Si ustedes querían hacer directamente raíz cuadrada de u, también sale. ¿Está? No vamos a hacer. Hay funciones que admiten dos fórmulas, digamos, porque uno la piensa como potencia, la piensa como raíz, la piensa como cociente. ¿Sí? Entonces, hay algunas que sí, no queda otra que aplicar tal fórmula. ¿Sí? Pero hay algunas que son un poquito más flexibles. Por su estructura algebraica, obviamente de eso depende. Esta es E, esta es F, vamos a hacer acá abajo. Como esta, por ejemplo, G de X. Esta G de X sí o sí hay una sola forma de derivarla porque es un cociente de funciones. Es X cubo menos 2 sobre X más 1. ¿Sí? Entonces, bueno, en realidad se lo puede llevar como X a la menos 1 también arriba, pero tiene mucho sentido, digamos. Entonces, para derivar esta, ¿sí? Tenemos un cociente. Esta sería nuestra función u y esta sería nuestra función b, y entonces vamos a utilizar la forma u sobre b, la fórmula, ¿sí? Vamos a utilizar la derivada de un cociente, que hoy, gracias a la pregunta de la compañera, ya miramos más o menos cómo es. Entonces, para la derivada de un cociente, usamos u sobre b, que es la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo dividido al cuadrado del denominador, ¿sí? Esa fórmula es la que vamos a aplicar acá para derivar esto. Entonces, si quieren, pueden escribir este paso. Yo no lo suelo escribir, pero como es la primera vez que hacemos la derivada de un cociente medio complejo, la vamos a escribir. Va a ser la derivada del numerador, o sea, x cubo menos 2 derivado, ¿sí? Por el denominador sin derivar, y todo entre paréntesis acá, gente, porque si no, no les va a dar. Menos el numerador sin derivar, x cubo menos 2 sin derivar, por la derivada del denominador, o sea, x más 1 derivado. Todo dividido el cuadrado del denominador, que es sin derivar, x más 1 al cuadrado, ¿sí? Ese paso que yo acabo de escribir no hace falta escribirlo, pero hay muchos alumnos que yo veo que eso les organiza el ejercicio, digamos, como que no tienen que estar recordando, entonces escriben la fórmula primero y después recién derivan, ¿sí? Y hay algunos que ya van aplicando la fórmula y derivando al mismo tiempo. No sé si me explico. Entonces, si acá tengo que hacer la derivada del primero es x cubo menos 2 derivado, bueno, derivo eso. La derivada de x cubo es 3x cuadrado y la derivada del 2 es 0, o sea que queda esto nomás por x más 1 sin derivar. Muy bien. Menos x cubo menos 2 por la derivada de x más 1. La derivada de x más 1 es 1, ¿sí? Como está multiplicando, no cambia nada ahí, pero le vamos a escribir para que ustedes vean que están los 4 factores acá arriba. Todo dividido el cuadrado de el denominador. Y entonces acá veo, ¿qué puedo resolver? Acá tengo operaciones con polinomios, ¿sí? Entonces algebraicamente puedo resolver y operar términos semejantes para llegar a una expresión más pequeña, digamos, ¿sí? Entonces, acá puedo
aplicar propiedad distributiva porque este le está multiplicando a este y a este, o sea, es este monomio por este binomio, y acá 1 por esto me queda eso mismo nomás, ¿sí? Entonces queda 3x cuadrado por x es 3x cubo. 3x cuadrado por 1 es 3x cuadrado. Y acá, 1 por esto me da lo mismo, y el menos este adelante del paréntesis le cambia el signo tanto al x al cubo, que era positivo, queda negativo, y al menos 2 queda más 2, ¿sí? Todo dividido, x más 1 al cuadrado, que es el cuadrado de un binomio. Si quieren, lo pueden resolver, y si no, lo pueden dejar expresado. Que esto es el cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo, es 2 por x por 1, que es 2x, más el cuadrado del segundo, que es 1, ¿sí? Cosa que queda un polinomio sobre otro. Si le dejan x más 1 al cuadrado, ahí no pasa nada, ¿eh? Yo de paso para recordarles también el cuadrado de un binomio. ¿Está? ¿Se entendió esto? Derivada de un cociente. De ir haciendo las derivadas, después se le van a ir grabando las fórmulas. Igual la tabla de derivadas pueden utilizar en el parcial, ¿sí? Siempre se les permite tener la tabla de derivadas, o sea, no pretendemos que se acuerden todas estas fórmulas de memoria, de ninguna manera, ¿ok? Entonces, ¿ninguna pregunta de esta? Pasamos a la A o H. Pregunta. ¿Cómo? Decime. El 3x no se puede simplificar con el x al cubo, o sea, simplificar más esa... Tenés razón, hay un término semejante acá. Sí. 3x cubo menos x, sí, se puede hacer. Vamos a hacerlo para llegar a la mínima expresión. No vi que eran 2 cubos arriba. O un pasito más. Este término puedo resolverlo con este porque son semejantes. Y entonces queda 3x cubo menos 1x cubo, quedan 2x cubo. Más 3x cuadrado más 2. Dividido x cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Muy bien. Y ahí sí es la mínima expresión de la derivada. ¿Estamos? Muy bien. Vamos al h de x. Vamos a poner acá otro puntito gordo. H de x es qué forma toma h de x. Tengo 3 elevado a 2x más 1. Muy bien. Todo esto está en el exponente. Entonces, la fórmula que vamos a aplicar acá es a elevado a la u, ¿sí? ¿Por qué no a la x? Porque en el exponente no tengo solo a la variable x, ¿sí? Sino que tengo una función de x, ¿sí? Entonces, esta función la vamos a derivar con la fórmula a elevado a la u. En la tablita de derivadas, vamos a ver acá, a la u, su derivada es a la u, o sea, la misma expresión, por el logaritmo natural de a, ¿sí? Por u', o sea, por la derivada de la función u que yo tenía, ¿sí? Entonces, a la u por logaritmo natural de u por u'. Bien, hagamos eso. Entonces, h' de x es a la u, nuestro a es 3. 3 a la u por logaritmo natural de a, o sea, logaritmo natural de 3 por u derivado, o sea, por 2x más 1 derivado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué
queda 3 elevado a la 2x más 1 por logaritmo natural de 3 por la derivada de 2x más 1 es 2, ¿sí? Porque la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 se anula. Y entonces nos queda 3 a la 2x más 1 por logaritmo natural de 3 por 2. Y entonces esto acomodamos para que nos quede primero las constantes adelante. Cuando tengo un producto siempre se ubican primero las constantes adelante. Entonces digo 2 por logaritmo natural de 3, esto es todo constante, es un número, por esta expresión, 3 elevado a la 2x más 1. Muy bien, y esa es la derivada de h de x. Fíjense cómo vamos utilizando todas fórmulas distintas en las funciones, ¿sí? En algunas se puede trabajar algebraicamente, en otras no, ¿sí? La idea es que vayan haciendo un poquito de cada una, digamos. A ver, I, J y K. Ah, bien, acá aparece la derivada de un producto, la K de X. Bueno, entonces, a ver cómo quedaría la I de X. Ah, esperen que quería hacer una cosa acá. Esta es D. Y esta es C de X. C, D, E, F, G, H. Bien, vamos con la I. Acá al lado, vamos a hacer la I, que es muy fácil, porque es la función I de X es seno de X, ¿sí? Y la derivada del seno de X está acá en la tabla, justo está pintadita de celeste. La derivada del seno de X, acá, ¿sí? Su derivada es el coseno de X. Bueno, entonces eso nomás tenemos que hacer. Y prima es coseno de X. ¿Sí? Eso es para que vean la fórmula, nada más. Ahora, en la J de X sí ya me interesa mostrarles algo. J de X es coseno a la cuarta de X. Ok, entonces, ¿esto qué significa? Que tengo el coseno de X elevado a la cuarta, pero todo el coseno elevado a la cuarta, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar unas diferencias en las notaciones porque según cómo usted cambia la función, fíjense, si ustedes tienen coseno, como tenemos acá, a la cuarta de X, esto es lo mismo que tener coseno de X, el coseno de X elevado a la cuarta. Y lo escribo así, coseno a la cuarta de X. ¿Ok? Pero no es lo mismo que tener coseno de X a la cuarta. ¿Está? ¿Por qué? De este lado, cuando tengo coseno a la cuarta de X, digo, calculo el coseno de X y lo elevo a la cuarta. ¿Sí? Y a la derecha, digo, calculo X a la cuarta y a ese valor le calculo el coseno. Y son expresiones diferentes y se derivan diferente. ¿Por qué? Fíjense acá, coseno a la cuarta de X es coseno de X a la cuarta y esto lo vamos a derivar como U a la N, porque tengo una función de X, que es coseno de X, y está elevado a la N, que es 4, ¿sí? En cambio esta, que tengo coseno de X a la cuarta, que es lo mismo que tener esto, ¿sí? Esto lo voy a derivar como coseno de U. O sea, fíjense la diferencia. La fórmula de derivación es totalmente
distinta, la función es distinta, ¿sí? Entonces, ojo y atención con la notación, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, que tenemos coseno a la cuarta de x, esto lo vamos a derivar como coseno de x elevado a la cuarta. Y entonces vamos a utilizar la fórmula u a la n, ¿sí? Una función elevada a la n, que era n por u elevado a la n menos 1 por u derivado, ¿sí? Esperen que le voy a hacer aparte esto como ojo con esto. Bien. Y entonces acá, ¿cómo nos va a quedar j' de x? N bajo el 4 multiplicando. Bien. 4 por u, que es coseno de x, u elevado a la n menos 1. Bien. Entonces digo, coseno de x, que es u elevado a la n menos 1, o sea, 4 menos 1, 3. Bien. Por u derivado. ¿Quién era mi u? Coseno de x. Coseno de x derivado, ¿sí? Ahora, la derivada, lo que tenemos que derivar en realidad es el coseno de x. Entonces queda 4 por coseno de x al cubo, que ya lo puedo escribir coseno cubo de x, ¿sí? Por la derivada del coseno, que la derivada del coseno es el menos seno. Está en la tabla, abajo de la flechita roja esta, ¿sí? Donde acá. Coseno de x, la derivada es menos seno de x. Entonces, la derivada es por menos seno de x, pero ese menos seno de x, el menos lo voy a poner acá adelante, multiplicando. Y entonces ya me queda la expresión de la derivada de la función j de x. ¿Sí? Voy a hacer el cuadrito. Entonces, miremos bien la forma que toma la función para ver qué fórmula tengo que aplicar. Bien. Vamos a seguir con k de x. Y acá vamos a usar otra fórmula, que creo que todavía no la usamos, que es la derivada de un producto. Raíz cúbica de x cuadrado menos x. Bien. Acá sí, ya tenemos que aplicar otra fórmula que es, fíjense, tengo este paréntesis que multiplica a esta raíz. O sea, tengo una función, digamos, por otra función. La fórmula que vamos a utilizar acá es u por b, ¿sí? Que es la derivada de un producto. Entonces, ustedes tienen que tener claro que si tienen sumas y restas, derivo cada término en la función, no hay problema. Pero si tengo producto o cociente, tengo que aplicar la fórmula de la derivada de un producto o un cociente. Esta no es distributiva nada más, porque es algo que también por ahí quieren hacer. Acá derivar esto, derivando primero el primer paréntesis y después esto. Y eso no está bien y les da cualquier cosa. Si ustedes ven en la expresión de la función que aparece una multiplicación o un cociente, hay que aplicar esas fórmulas de derivada, no puedo derivar cada uno y listo. ¿Está? Entonces, la derivada de un producto, yo mientras tanto me tomo un matecito porque hablar todo el tiempo me agota la garganta, se me seca la garganta, por eso corto por ahí para tomar un matecito. Bien, entonces, la derivada de un producto, fíjense que es parecida a la del cociente. Esperen que le voy a buscar acá en la tablita. Ups, me fui. ¿Dónde está? Acá está. Les pinto en celestito acá abajo. La última.
U por B. La derivada de un producto es la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Fíjense que es parecida en la expresión a la del cociente, solo que el cociente tiene resta en el medio, ¿sí? Es U' por B menos U por B', y acá es más, ¿ok? Bueno, además el cociente divide todo por B cuadrado, ¿sí? Pero, entonces, la derivada de uno por el otro sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿ok? Entonces, eso tenemos que hacer acá. Entonces, ¿quién es U y quién es B? Esta es nuestra función U y esta es nuestra función B, ¿sí? Entonces, vamos a la derivada. K' de X va a ser la derivada de la primera función. Yo ya voy a ir derivando, ¿sí? No voy a escribir toda la fórmula. Pero si ustedes lo quieren escribir, se puede hacer. Va a ser la derivada de U. La derivada de U es la derivada del logaritmo natural de X más 1. Entonces, el 1 yo sé que ya se anula en la derivada. Y la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Está en la tabla. Acá está. Se me pierde el cursor. Acá. ¿Sí? Su derivada es 1 sobre X. ¿Está? Esa vamos a usar. Y entonces la derivada del logaritmo natural de X es 1 sobre X. Muy bien. Tengo U', porque la derivada de 1 se anula. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Bien. Dejo la función B como está. Raíz cúbica de X cuadrado menos X. Más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, para la derivada de la segunda función voy a hacer las cuentitas acá aparte, porque voy a derivar la raíz cúbica de X al cuadrado menos X y la voy a expresar como X cuadrado menos X elevado a la 1/3. Y así voy a derivar. Entonces, voy a derivar como U a la N. Entonces, N por U, que es X cuadrado menos X, elevado a la N menos 1. O sea, 1/3 menos 1 es menos 2/3. U por U, N por U elevado a la N menos 1 por U derivado. Entonces, derivo X cuadrado menos X y me queda 2X menos 1. Porque la derivada de X cuadrado es 2X y la derivada de menos X es menos 1. ¿Sí? Entonces, esta, que está elevado a la menos 2/3, lo puedo llevar abajo como X cuadrado menos X elevado a la 2/3 positivo por 2X menos 1, ¿sí? Y entonces, ¿qué otra cosa puedo hacer acá? Ah, acá está lo que preguntaba ahí la compañera. Si dejo así, no está mal, pero como la función está dada en términos de raíces, fíjense que esta raíz cúbica de X cuadrado menos X, bueno, esto mejor si lo expreso como una raíz, ¿sí? Entonces queda 2X menos 1 por 1, queda 2X menos 1 en el numerador, y en el denominador queda 3, y esta raíz, esta potencia de exponente fraccionario 2/3 lo escribo como raíz cúbica de X cuadrado menos X al cuadrado. ¿Por qué? Esto yo no sé si ustedes lo tienen bien claro, pero si ustedes tienen una expresión raíz, supongamos, de X a la quinta, ¿sí? Esto lo escribo como X elevado a la 5 y acá va el índice de la raíz. O sea, el exponente de adentro va como numerador, ¿sí? Y el índice de la raíz, que acá en este caso es 2, va como denominador en la potencia de exponente fraccionario. Entonces, si acá teníamos 2/3, quiere decir que el 3 es el índice
índice de la raíz, y 2 es el exponente al que está elevado el radicando adentro de la raíz. ¿Está? Esto es potencia de exponente fraccionario. Se transforma en una raíz. Esto es álgebra. ¿Eh? Y esto lo usamos también bastante. Entonces, fíjense, la derivada de b derivado, me quedó esta expresión que está acá. Entonces la llevo acá en mi función por 2x menos 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x cuadrado menos x elevado al cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podría hacer acá? Medio eso nomás. No puedo hacer más nada. Acá le puedo escribir esta x acá abajo. A ver, yo la daría así. X de x es raíz cúbica de x cuadrado menos x sobre x. Multiplico acá. 1 por esto me da esto y x por 1 me da x. Más, y acá le puedo escribir todo esto como numerador. No hace falta distribuir acá porque se me va a hacer muy largo ya ahí el numerador. Lo puedo dejar ahí. Como no se puede simplificar nada aparte, queda ahí nomás. Ahí está. Muy bien. Y así queda la derivada esta. Fíjense todo lo que hicimos en las cuentitas auxiliares. Si ustedes trabajan así, de esa manera, las cuentas auxiliares, los cálculos, tienen que estar al costado del ejercicio, ¿sí? No puede estar en otra hoja o aparecer mágicamente, ¿sí? No puede aparecer mágicamente esta expresión, de dónde salió esa derivada, ¿sí? Que no es otra cosa que la derivada de la raíz cúbica de x cuadrado menos x, ¿sí? Entonces, bueno, salió de acá está el cálculo y qué fórmula se usó y demás, ¿ok? Más que nada esto por una cuestión del parcial después. ¿Estamos? ¿Se entendió esto? Derivada por todos hoy, ¿eh? A ver. Bueno, igual no creo que lleguemos a derivación logarítmica, que era lo que les había preguntado. Bueno, L de X, cotangente de X. Creo que la tienen, a ver si está en la tabla. Cotangente de X, menos cosecante cuadrado de X. Menos cosecante cuadrado de X, que es 1 menos cotangente de... Bien. También se puede derivar como seno sobre coseno. Tienen la formulita de esta, o sea que no tiene mucho secreto. ¿Sí? Menos 1 sobre seno cuadrado de X les queda. Menos cosecante cuadrado de X. Y hay una equivalente que también se usa, que la vamos a hacer. Bueno, esta figura en la tabla, pero vamos a hacer una que es equivalente. L de X es cotangente de X, ¿sí? Figura en la tabla. Le pongo acá para... Pero hay una equivalente
y que se suele usar cuando uno tiene cosecante y cotangente, ¿sí? Que es utilizar la relación trigonométrica que nosotros conocemos con el seno y coseno, digamos. Nosotros sabemos que, acá les voy a poner al costadito, que la tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x, ¿sí? Entonces, la cotangente de x es igual al coseno de x sobre el seno de x, porque recuerden que la cotangente es 1 sobre la tangente, ¿sí? Entonces, nosotros podemos expresar esta función L de x como el cociente entre el coseno de x sobre el seno de x, ¿sí? Y entonces, se puede derivar esto como la derivada de un cociente del coseno sobre seno. Entonces vamos a utilizar la fórmula u sobre b. Esto es para mostrarle una expresión equivalente de esta derivada nada más, ¿eh? Por eso les puse acá figura en la tabla la fórmula, pero la idea de este ejercicio es que trabajemos un poquito con las relaciones trigonométricas. Entonces, L de x, L' va a ser igual a ¿qué? A ver la derivada de un cociente si se van acordando. La derivada del numerador, o sea, la derivada del primero o numerador, como quieran. La derivada del coseno es el menos seno. ¿Dónde estoy? Por el denominador sin derivar, seno de x, ¿sí? Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. La derivada del seno de x es el seno de x. La derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno es el menos seno, ¿sí? Eso también lo vamos a repetir muchas veces y se les va grabando. Y esto es todo dividido el denominador al cuadrado, ¿se acuerdan? Seno cuadrado de x, ¿sí? O seno de x al cuadrado, es lo mismo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Seno por seno es seno cuadrado, o sea, queda menos seno cuadrado de x menos coseno por coseno es coseno cuadrado. Todo dividido seno cuadrado de x. ¿Sí? Y entonces acá, ojo que acá más de uno va a querer simplificar acá directamente. Esto estuvimos charlando en alguna de las clases. Para poder simplificar acá, hay que distribuir el denominador. Entonces, menos seno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. ¿Sí? Y entonces, esto nos queda. Si acá simplifico esto con esto, me queda menos 1. ¿Sí? Y fíjense que si la cotangente de x es el coseno sobre seno, el coseno cuadrado sobre el seno cuadrado va a ser la cotangente al cuadrado de x, ¿sí? Por definición nada más. O sea, esto es cotangente cuadrado de x, ¿sí? Porque por esta relación que yo les escribí acá al costadito, que la cotangente es el coseno sobre el seno de x. Recordar, le voy a poner acá. Entonces, si el coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x es cotangente cuadrado de x, la expresión que nos queda de L' de x, uy, no estaba en negro, es esta. ¿Sí? Y es equivalente a la que ustedes tienen en la tabla, pero es otra forma de expresar la derivada de esta función. ¿Sí? La idea es trabajar un poquito de estas relaciones y recordarlas. ¿Sí? Muy bien. Me dan un segundito que voy a ver mi niño si se despertó.
Bien. Entonces, estamos con L. A ver, m de x, ¿qué forma tiene? Tenemos x por seno de x más la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, entonces ahí hay que usar dos fórmulas. Como hay una suma, derivo cada término. Pero además, en el primer término tengo un producto, ¿sí? O sea que vamos a usar la derivada de un producto, por un lado, y por el otro derivo esa raíz que la voy a expresar como una potencia. Entonces, esto que tengo, x por seno de x más la raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces, en el primer término voy a usar u por b, producto. Y esto voy a utilizar x a la n nomás porque la voy a escribir como potencia. Esto nos conviene escribirlo x por seno de x más x elevado a la 2 tercios. ¿Sí? Y ahí derivo. Entonces, m' va a ser, la derivada de un producto es la derivada del primero, que es 1, porque es x, por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar, x, por la derivada del segundo. La derivada del seno es el coseno. Ahí ya derivé el primer término. Y después tendría que derivar x a la 2 tercios. Más bajo 2 tercios, multiplicando a x elevado a la 2 tercios menos 1. ¿Sí? Es menos 1 tercio. ¿Sí? Y entonces, acá como en la función original yo tenía radicales, voy a dejarlo expresado como un radical a esa potencia. Seno de x más x por coseno de x más x a la menos 1 tercio lo llevo abajo como x a la 1 tercio. Miren que bajo un toque. Oh, ahí está. Entonces queda 3 por x elevado a la 1 tercio, que x elevado a la 1 tercio es raíz cúbica de x. ¿Sí? Le voy a poner acá eso. Que esto es x elevado a la 1 tercio. Que vino de arriba, que estaba negativo, pasa a positivo y se transforma en esto. ¿Ok? Muy bien. Esa es la expresión de m de x. De la derivada. M' de x. 3 por... Bueno, la n no es tan complicada. La o me interesa decirles la fórmula. Pero vamos a hacer acá al lado vamos a hacer n de x. Es 3 seno de 5x cuadrado más 1. Esta es fácil, no tiene mucho. El tema es que ustedes acá sepan ver qué forma tiene esta función. Esto es c por u. O sea, es constante 3 por función y toda la función es seno de u a la vez. ¿Sí? Entonces, va cambiando el valor de u según el paso que uno está haciendo. ¿Sí? Entonces, fíjense. Si uno, acá decimos, n' de x va a ser, la derivada de s por u es la constante por la función, es la constante por la derivada de la función. O sea que va a ser 3 por seno de 5x cuadrado más 1, todo eso derivado. ¿Sí? Entonces, constante por u es la constante por la derivada de u. Y entonces, para derivar eso, ahora digo seno, esto voy a derivar como seno de u, y ahora u pasa a ser lo que tengo acá adentro. ¿Está? Entonces por eso les quería mostrar este tema de que
según en el paso que estoy, u va cambiando, ¿sí? Dentro del mismo ejercicio. Entonces esto va a ser 3 por la derivada del seno de u es coseno de u por u'. Entonces, coseno de 5x² más 1 por u', o sea, por la derivada de 5x² más 1. Y entonces, n de x, n' de x es 3 por. Y la derivada de 5x² más 1, bajo el 2 multiplicando al 5, me queda 10x y el 1 desaparece. Y esa es la expresión de la derivada de la función n, ¿sí? Entonces dice, constante por función es la constante por la derivada de la función. Y la derivada del seno de u es el coseno de u por u derivado. Entonces, ustedes podrían escribir directamente de acá a acá, ¿está? Pero para hacerlo tienen que tener bien claro qué derivada están haciendo en cada momento, ¿sí? Si ustedes ya lo pueden hacer, no hay problema. Entonces digo, constante por función es 3 por la derivada del seno de u. La derivada del seno de u es coseno de u, ya escribo esto, por u derivado. Por u, que ahora es 5x² más 1 derivado, es 10x. Tranquilamente pueden pasar de ese paso al recuadro, ¿ok? Pero tienen que estar ya duchos en el manejo de las fórmulas y demás, ¿ok? Bueno, n de x y o de x, quiero hacer lugar acá. Vamos a hacer la última, o de x. Y las otras, intenten terminar ya ustedes las que quedan. O de x es, miren esta, seno cuadrado de x al cubo. Está buena esta, para ver qué forma toma. Esta la escribimos así, miren. Seno, esto es seno de x cubo al cuadrado, ¿sí? Entonces, así lo voy a derivar como u a la n, ¿sí? Entonces, o de x, o' de x. ¿Qué fórmula vamos a usar entonces? U a la n, ¿sí? Entonces, u a la n es n, 2, por u elevado a la n menos 1, o sea, seno de x cubo elevado a la 2 menos 1, 1, o sea que queda a la 1 nomás, n por u elevado a la n menos 1 por u derivado, o sea, por la derivada del seno de x cubo, que a la vez es la derivada del seno de u, que es el coseno de u por u derivado. Y u derivado es la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. ¿Sí? Y entonces ahí veo que puedo operar. 2 puedo multiplicar por 3x cuadrado. Me queda 6x cuadrado por seno de x cubo por coseno de x cubo. Y esa es la expresión de la derivada, ¿sí? Vieron que acá ya no escribí todos los pasitos, directamente ya fui derivando cada fórmula en su momento, ¿sí? N por u a la n menos 1 por u derivado, entonces acá ya derivé. Esto ya es desde coseno de x cubo por 3x cuadrado, ya es la derivada del seno de x al cubo, ¿sí? Si necesitan hacerlo como hicimos el n de x, no hay problema, ¿está? Ya cada uno va a saber si necesita escribir o no los pasos previos de las derivadas, ¿sí? Muy bien. Entonces, el jueves empezaríamos derivación logarítmica, ¿sí? Y esto ya les pueden quedar de tarea a ustedes. En todo caso, tal vez les doy los resultados ese día, vemos.
o si no, depende cómo avance el profe en teoría, vemos cómo trabajamos. ¿Está? Todo esto, entonces, tarea y queda escrito en el PDF la prueba. Ahora les armo un PDF cuando termino la clase, ¿sí? Muy bien. Estamos entonces. Bueno, por hoy terminamos acá. En un rato les subo el PDF y el video de la clase, ¿sí? Y voy a hablar con el profe a ver cómo podemos avanzar el día jueves. ¿Estamos?